¿Qué tal? Soy Erika, soy educadora canina. Actualmente llevo como 3, 4 años dedicándome íntegramente a la educación canina, ayudando a familias. Y siempre digo que trabajo de una manera como muy ética, ¿no? Con el perro, muy respetuosa. Y sí es verdad que trabajo todos los temas, pero pues me suelo especializar más en miedos, reactividad, ¿no? Yo creo que es un poco los perros como más, y los tutores, más incomprendidos. Todo empieza, siempre me gusta contar esto porque todo empieza porque yo en su día, hace casi 5 años ya, tuve a Andy, que por eso mi proyecto se llama La Huella de Andy. Tuve a Andy y enfermó. Y previamente a enfermar, pues tuvimos problemas de conducta y no entendíamos muy bien por qué. Y de ahí salió un poco, pues, el contratar a alguien, no me gustó cómo trabajaba esa persona y pues al final, pues inicias este mundo sin saber un poco dónde vas a llegar, ¿no? Pero inicias en este mundo. Y un año y pico después, pues empecé a trabajar ya con familias. Por eso mi proyecto se llama La Huella de Andy, en honor a mi perrete, ¿no? Que se le ve por aquí detrás, que murió con 4 añitos envenenado y su comportamiento cambió debido a un dolor. Entonces, por ahí empezó todo el tema y me gusta mucho contarlo porque al final es como la esencia, ¿no? de mi trabajo y es él. Y aunque actualmente tengo otro perrete con problemas también, pues oye, eso es lo que hace que al final te dediques a esto, ¿no? Y quieras ayudar pues también a esas familias que están ahí detrás de la pantalla que nos están viendo ahora y que, jolines, pues que tengan un poquito de luz, ¿sabes? Que siempre es bonito. A mí me gusta decir que se dice que pues, es respetuoso, que nos basamos un poco en la empatía, ¿no? Y sobre todo pues, en estudios científicos, un poco en esa parte, todo lo que hay detrás más científico, ¿no? Que te pueda avalar lo que tú también estás haciendo con el perro o la familia. Pero siempre digo que desde el respeto y desde la empatía, tanto no solo con el perro, sino con las familias, lógicamente, los tutores es una parte fundamental. Al final siempre trabajamos más con el tutor que con el perro, lógicamente. Y al final es un método que no usa castigos, no usa dolor, no se trabaja bajo el miedo. Y se enfoca siempre en la base del problema, no en el síntoma ni en el problema en sí, ¿vale? No nos enfocamos en decir, no, es que le pasa esto y vamos a actuar sobre esto, no, 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 se mira la base del problema y se trabaja sobre la base del problema. Por eso siempre se dice, pues que eso, que educación canina amable, educación respetuosa, un poco esas palabras, ¿no? Que ahora se queman tanto, pero que yo creo que es importante recordar que es que tienen que ser así, porque es que siguen habiendo profesionales que usan otros métodos que no son del todo acertados. A ver, siempre digo que evitando el miedo vamos a arreglar muchísimas más cosas, porque al final si basamos en el miedo, vamos a basar en la desconfianza, vamos a basar en tener más problemas a la larga y no vamos a conseguir que nuestro perro nos obedezca por miedo, no porque realmente nos quiera obedecer o sepa porque nos tiene que obedecer o seguirnos un poco, ¿no? Como tutores. Al final creo que es muy importante mejorar esa relación entre el humano y el perro y en este caso el tutor, ¿no? Y creo que al final, si tienes un ambiente seguro en tu entorno diario, vas a aprender de verdad como tienes que aprender desde las bases, ¿no? Si aprendes desde el miedo, al final vas a tener temor a ese tutor que tienes o a ese humano que tienes a tu lado. Por eso creo que es muy importante. Claro, muchas veces decimos, es que es fácil, ¿no? Usar un método de castigo porque el perro aprende rápido. Claro que aprende rápido. Nos la cojones profundo del perro de decir, es que no, o sea, no vuelvo a repetir esta acción porque me van a hacer daño. Y esto es normal. Entonces, por eso es tan importante que haya un ambiente seguro en el lugar, ya sea en la casa, con el tutor, con la tutora, con quien sea, pero que tenga ese perro tenga un ambiente seguro donde sepa que todo lo que va a pasar son cosas buenas y que cuando pasen cosas reguleras serán porque tengamos que, vamos a decir corregir, que no me gusta la palabra, pero corregir alguna acción para poder modificarla bien, pero lógicamente sin usar ni un método de castigo ni nada similar. Principalmente, no enseñar el paso a paso. Muchísimas veces los tutores quieren correr, sobre todo cuando ya trabajan conmigo no me pasa tanto, ¿no? Porque soy muy pesada con los pasos, pero es verdad que a veces vienen de otro profesional que no han tenido una buena experiencia y a lo mejor te dicen como pues eso, ¿no? Que han trabajado en el problema, pero no han trabajado en la base. Entonces es como que queremos ir rápido a mi perro ladra a otros perros, quiero que deje de hacerlo, ¿no? Entonces, y de repente vamos al final del problema. No, no, tenemos que ir paso a paso y viendo que al final, si vamos paso a caminito, si vamos, yo siempre lo comparo con un libro. Al final, si tú no te puedes coger un libro y leerte el último capítulo, porque no te, o sea, te vas a enterar del final, estupendo, sí, pero no vas a ver todo el proceso que hay antes de lo bonito del libro, ¿no? Pues es un poco parecido. Al final, mayor error yo creo que es eso, querer ir rápido, porque hay tutores que lógicamente somos muy de mente, ¿no? De acelerada, como todos los humanos que vivimos estresados y acelerados y queremos ir como muy rápido. Y yo creo que hay que parar porque hay que aprender de los perros, que los perros van despacio, aunque no lo pensemos. Y,
Luego, otro error es que castigan sin entender el por qué. No saben por qué están regañando al perro, y son un poco incoherentes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, queremos a un perro que nos haga caso, que sea autónomo, que tal, pero luego le llevamos con una correa de 1 metro, ¿no? A lo mejor sin saberlo, ¿no? Y le llevamos pegadito, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Y usar una correa de 1 metro o 3, que todo depende, pero si queremos un perro más autónomo, a lo mejor le tenemos que meter más longitud en la correa para permitir que sea más autónomo en el paseo, ¿no? Que no tengamos, entonces, al final muchas veces es eso, ¿no? Queremos que el perro no haga algo, pero luego por otro lado sí que estamos un poco incoherentes como tutores. Y nos pasa a todos, ¿eh? Al final, cuando no sabes de un tema y no recurres a un profesional, sin querer, de cosas que escuchas, vas rápido en las cosas, castigas sin entender, como digo, y luego no tienes coherencia en ciertos aspectos de tu vida que hace que luego repercuta en el perro, lógicamente. Pero a mí me gusta mucho hablar de refuerzo positivo, muchísimo. Yo lo utilizo muchísimo con mis tutores y creo que es un imprescindible, lógicamente. Al final tú tienes un refuerzo positivo porque tienes antes una motivación, y unas repeticiones en el ejercicio, ¿no? Motivación del perro, ya sea por comida o por otras cosas, y repeticiones en el ejercicio. Todo eso hace que exista el refuerzo positivo, hace que reforcemos lo que sí queremos. No se trata de ignorar lo que no queremos tampoco, pero sí que tenemos que reforzar lo que queremos y ya haciendo una asociación, vamos a tener una consecuencia correcta. Vamos a asociar una cosa con algo positivo, ya sea comida, caricias, lo que sea, a algo correcto. Entonces, lo que estás haciendo al final es ese refuerzo positivo que hablamos. Entonces, creo que es muy importante trabajar bajo ese refuerzo positivo. Se hablan de mucho tipo de refuerzos, pero creo que el positivo es el que más nos puede llevar a ir rápido con el perro. Al principio siempre, ¿vale? Sobre todo si tenemos un perrete que llega a casa que no conocemos, y que, oye, pues no sabemos por dónde va a tirar, siempre vamos a ser mucho más interesantes con un cachito de pavo, ya no salchichas, pavo, que está más rico. Y siempre me parece que al principio es imprescindible, sobre todo pues con cachorros que están un poco como más no oídos, que están más histéricos en ese sentido. Y luego es verdad que luego se tiene que ir como variando esa situación. Al final tú piensas que si solo metemos comida, no, no, o sea, no vamos a ser nosotros interesantes en ningún momento, vamos a hacerlo a través de esa comida, pero tenemos que ser interesantes. Entonces yo siempre digo que hay que ir variando. ¿Por qué? A mis tutores siempre les digo que hay que mantener 3 partes, ¿no? El refuerzo positivo, que es un poco lo que llega al estómago del perro, ¿no? Lo que le satisface. Hay que meter el refuerzo vocal, pues el muy bien, el cualquiera. Hay gente que trabaja con clicker, ¿no? Pues el muy bien, el clicker. Y luego podemos trabajar con caricias si el perro lo permite. Una buena caricia, una buena interacción con el perro, que haga que también seamos interesantes en 2, 3 puntos. Entonces, el día que no tengamos chuches, pues habrá una caricia. En un futuro, el día que no tengamos caricias, pues a lo mejor el perro no se acerca porque no quiere interacción, pues a lo mejor tenemos el muy bien vocal, que estamos positivizando ahí, ¿no? Al final no se trata de eliminar las chuches siempre, sino de usarlas bien, usarlas con inteligencia. Al final yo siempre digo, siempre llevo chuches, y si no las llevo encima porque tal, las llevo en la mochila por si acaso, porque hay una emergencia, nos puede pasar a todos y tenemos que recurrir a ellas porque lo hemos trabajado así por X. Lo que pasa es que hay que utilizarlo con inteligencia. Yo he hecho un paseo de 2 horas y pico con mi perro y no le da ninguna chuche. Ha venido igual, ha hecho las cosas igual, porque está muy trabajado. Cuando trabajas algo mucho, al final es la base de todo, ¿no? Y no hace falta que siempre luego tengas que estar utilizando estas chuches. Yo siempre digo que una cosa es dar chuches y otra cosa es parchear el problema. Por ejemplo, cuando tenemos, el ejemplo típico es, tenemos ansiedad por separación, y te dicen, déjale un con, ¿no? Que es lo típico, déjale un con y te vas. Muy típico, eso muy típico. Ahí estás parcheando el problema. El perro se va a acabar el con y si de verdad tiene un problema se va a acordar que no estás y el ataque de pánico va a ser peor todavía. Entonces, sí que hay una parte ahí que creo que habría que trabajar bien, porque si no se trabaja bien, al final llevas a otros puntos, ¿no? Que es parchear, 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 parchear y no solucionar la base, lo que decíamos antes. Entonces estamos ahí un poco que nos quedamos como a medias, ¿no? Con el problema y no terminamos de solucionar, porque al final estamos eso, parcheando, parcheando con otra cosa, parcheando con otra cosa. Al final tenemos un perro con reactividad. Si solo le hemos enseñado a que cada vez que pasa un perro le damos una chuche y muy bien, la chuche la recibe, el perro le tienes distraído, pero el perro no sabe lo que está pasando. Si no le estás dando distancia, si no estás trabajando otras cosas añadidas. Entonces le estás camuflando el problema con una chuche, pero no vas más allá. Entonces yo ahí creo que sí que tienes que tener mucho cuidado y trabajarlo bien. Pues mira, sobre todo reactividad, muchísimo, muchísima reactividad.
me cuesta decir la palabra reactividad porque siempre hablo de gestión emocional yo, pero porque es verdad que no me gusta como encasillar, ¿no? Es como, no, tengo un perro reactivo y es como, no, es que a lo mejor está comunicándose, ¿sabes? Y no solo reactividad, pero sobre todo la reactividad, la palabra famosa de reactividad, los miedos, los perros con miedos, además vivimos, los que vivimos en ciudades, tenemos zonas como muy concurridas y de repente pues tienes calles estrechas y un perro que se asusta y un perro que, y el tutor no lo entiende, no entiende todo eso. Luego la ansiedad por separación es un clásico, o sea, un clásico, porque muchas veces llega el perro a casa y le dejamos rápidamente solo y hay que hacer un proceso y luego la liamos y viene esa ansiedad, ¿no? Y que destruyan dentro de esa ansiedad, es como lo más típico. Pero te diría casi que la ansiedad por separación y la reactividad. Porque luego también puede ser que te consulten, ¿no? Por la dificultad de pasear, el que tira de la correa, el que a lo mejor viene gente a su casa y no pueden traer visitas, porque no gestiona las visitas el perro. También son cosas que yo creo que socialmente nos afectan, ¿no? Porque vas paseando y tu perro va ladrando a todo, tirando por todos los lados, es como que te ves como socialmente peor tutor. Y cuando viene una persona a tu casa y tu perro está ladrándole continuamente, como tutor te juzgan, ¿no? Si tú misma y la persona que viene a tu casa. Y al final yo creo que son los peores problemas que están más repetidos porque socialmente nos afecta, como humanos, como seres humanos nos afecta de cara a lo social. Te digo que se empieza trabajando con distancias, siempre, 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 siempre. Y no me cansaré nunca de decir esto. Pero aparte de estas distancias, hay que trabajar la base, como decíamos antes, hay que trabajar el vínculo, hay que trabajar cómo tu perro te ve ante esos problemas de agresividad o de reactividad, ¿no? Que no es lo mismo, lógicamente. Pero si tenemos un perro reactivo que ya sale a la calle y ladra todo, lo que no podemos es acercarle a todos los perros. O sea, somos un poco ilógicos al final. Entonces es como necesitamos distancia, necesitamos saber cuál es el umbral de nuestro perro, el umbral de ese dolor, tenemos que saber si hay un dolor detrás. Una vez que descartas todas estas cosas y que las analizas un poco, empiezas a trabajar con el perro y ya empiezas a trabajar con técnicas pues, de sensibilización, la gestión emocional, la frustración, el autocontrol del perro, empiezas a trabajar ya otras cosas. Pero al principio siempre tienes que trabajar bajo saber la distancia correcta de tu perro para que no llegue a ser esa agresividad o esa reactividad que decimos. Y una vez que tienes controlada esa distancia, empiezas a trabajar otras cosas. Pero, insisto, una reactividad se empieza a trabajar antes de salir al paseo. Una agresividad se empieza a trabajar en casa, se empieza a trabajar desde abajo, desde la base. Y por eso te decía que hay mucha gente que quiere correr, ¿no? Porque vamos al problema, ¿no? Es agresivo, va caminando, le distraigo con una chucha y le saco. No, hay que hacer más cosas aparte de esas. Entonces, aunque es muy extenso el tema y podemos estar horas hablando de esto, al final siempre es la agresividad, en este caso, o la reactividad. Hay una base de una mala comunicación del perro y hay que ver por qué hay esa mala comunicación. ¿Hay dolor o qué está pasando? El perro no sabe, no tiene las herramientas, ¿qué está pasando ahí? Entonces, una vez que tengamos la parte también orgánica, que siempre digo, la parte orgánica como más descartada, ya nos vamos a la parte comportamental y empezamos a trabajar eso de sensibilización, empezamos a trabajar la gestión, el autocontrol, ejercicios de frustración para que el perro no llegue a esos puntos tan extremos. Al final yo siempre lo digo, las personas que estén viendo esto y que tengan un perrete con este tipo de problemas, ya sea agresividad, reactividad o similares, hay que entender que cuando entran en bucle, los perros es como si nosotros tuviéramos un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y ya no escuchamos. O sea, yo tengo un ataque de pánico, me pueden decir que respire, pero a mí se me ha olvidado hasta cómo se respira en ese momento. Y los tutores tienen que ponerse también en ese lugar del perro y entender que si tocamos al perro y le acariciamos y le reforzamos o sea, que estamos ahí, ¿no? Vamos a decirlo así como tutores, no vamos a reforzar ese miedo, no vamos a reforzar la agresividad, todo lo contrario, vamos a apoyar a nuestro perro. Y creo que eso es importante. Si alguien se desmaya ahora en la calle y tiene un ataque de pánico, lo primero que haríamos como personas civilizadas sería decirle, hola, perdona, ¿estás bien? Y prestaríamos nuestra ayuda. Con nuestro perro debería ser igual. Y creo que sería la primera parte de trabajar, eso y las distancias. Lo primero, no forzar la interacción, nada, no obligar a nada, dar los tiempos necesarios. Al final estamos hablando igual de distancias. Si tenemos miedo a una persona en concreto, hay que crear una asociación, vamos a decir positiva, como decíamos antes, con esa persona, ese estímulo, lo que sea, ¿no? Yo esta tarde, por ejemplo, vamos a trabajar con una perrita que estoy trabajando, vamos a trabajar las maletas, que dices, oye, pues es una cosa muy tonta, pero es que cada vez que ve maletas, la perra se tira, pues habrá que hacer una asociación positiva a las maletas, ¿no?
Mi perrete, por ejemplo, con mi padre, que es un señor grande y tal, pues no lo soporta. Pues hay que tener muchos espacios y mucha calma con ese momento, porque al final, si mi perro no soporta a mi padre lo que no puede hacer es acercarse directamente al perro. Hay que tener una serie de normas ahí que en este caso se le dice a la persona humana, si es una persona humana, y se le explica, mira, tienes que hacerlo así, 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 porque el perro se tiene que acercar a ti. Al final es muy típico lo que escuchamos, ¿no? De acercar la mano al perro así, más de uno se quedaría sin mano, ¿eh? Si tuviéramos delante un perro agresivo. El perro tiene que acercarse a ti, el perro te huele, no hace falta que pongas la mano, ¿no? Al final el perro tiene que decidir acercarse a ese estímulo y tú como guía tienes que aportar seguridad. Si vemos un montículo de arena y vemos al perro asustado, acércate a ese montículo de arena con tu perro y demuéstrale que no hay drama, que tú eres su figura de seguridad y que te puedes acercar a ese montículo y que el montículo no se lo va a comer. Pues es un poco lo mismo. Por separación. Es un tema muy complejo porque, como bien dices, el tutor no está presente en el problema. No de manera directa, vamos a decirlo así, que lo quiero especificar. No de manera directa porque seguramente estén pasando otras cosas que puedan ayudar, el tutor puede ayudar a su perro, ¿no? Pero de manera directa no está en casa y el perro la lía. Entonces, lo primero que siempre digo a cualquier tutor que esté viendo esto es consigue una cámara. Hay cámaras por veintitantos euros, estupendísimas, la pones en tu casa y ves qué está pasando. Porque puede ser que se aburra, puede ser que de verdad esté generándose una ansiedad por separación, pueden ser tantas cosas. eh, y una vez que tengas todas esas grabaciones, ya empezamos a trabajar sobre la rutina, pues la autonomía, ¿no? El dejarle solo. Pero, insisto, se trabaja siempre desde antes, o sea, antes de salir de casa, yo como tutora tengo que hacer una salida progresiva, tengo que hacer, yo siempre hablo cuando hablo con mis tutores, siempre gestionamos horas, ¿no? De trabajo, que lo llamo, dentro de casa, y la ansiedad por separación siempre se empieza a trabajar desde casa estando nosotros, no yéndonos 5 minutos y luego 10, y luego 15 y luego 20. No, se trabaja con nosotros dentro de casa. Se trabaja haciendo un ejercicio porque si tu perro, lo que digo a todo el mundo es, si tu perro no sabe estar solo contigo en casa, ¿cómo es posible que esté sin ti? Yo siempre cuento lo mismo cuando vienen tutores con este problema, porque yo con este perrete que tengo ahora, con Colin, lo he vivido. Yo me he tirado, o sea, yo ahora estoy en un despacho que tengo montado aquí en una habitación cerrada, pero yo me he tirado 5 meses trabajando en el salón, en el sofá, con una mesita de loma, porque estaba incómoda, porque mi perro no soportaba que yo me cerrara esta puerta que se ve aquí. Y he estado 5 meses trabajando en el salón positivizando que mamá estaba en casa, que la tutora estaba en casa, que no había problema, que no pasaba nada y que esa puerta se podía cerrar y que yo seguía en casa y él podía estar al otro lado de la puerta tranquilo. Y a día de hoy no está ladrando mi perro. Pero claro, eso lleva muchos meses de trabajo. El que el perro entienda que tú estando en casa puede estar tranquilamente en su cama y que no pasa nada. Luego ya se trabajan otras cosas, ¿sabes? Pero es como la primera parte porque damos por hecho que nos dicen, no, pues ahora 5 minutos, luego le deja de 10, luego le deja de 15. Eso es una mentira. Antes hay que trabajar más cosas. Los cachorros, si tienes la oportunidad de educarles desde que antes de que lleguen a tu casa, mejor, quiero decir. Tú quieres adoptar, quieres comprar, quieres hacer X, primero infórmate bien. Si puedes hablar ya con un educador, habla, porque siempre decimos que el cachorro no es ninguna tontería. Se devuelven muchísimos perros, muchísimos, y, y tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer, porque es una responsabilidad mínimo, si todo sale bien, para 10 años, vamos a de media, ¿vale? Entonces, intenta informarte antes, intenta educarte antes como tutor, ¿vale? Y una vez que llega el cachorro a casa, empieza ya. O sea, quiero decir, empieza desde el día uno que el cachorro entra a tu casa, porque al final va a venir estresado, va a venir con muchísimas conductas, lo mismo viene de una casa de acogida, lo mismo viene de la calle, lo mismo viene de un entorno que no es el adecuado y tenemos que ayudar con las herramientas. Cuanto antes empecemos, mejor. ¿Qué pasa? Si tenemos un bebé de un mes y medio, pues no, pues lógicamente. Lo ideal, pues a partir de los 3 meses estaría bien, de cara a un cachorro, ¿vale? En cuanto a adultos, no es que no se pueda educar, lógicamente, todos los perros, hasta perros de 10, 12, 13 años, se les puede educar. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un adulto, si tenemos la conducta muy aprendida, a lo mejor tardamos un poco más de tiempo en sacarlo. Pero esto yo siempre lo comparo con nosotros, ¿no? Con los humanos. Al final, tú tienes un problema emocional y hay gente que va al psicólogo y en un mes lo ha solucionado y hay gente que va al psicólogo y se dirá 10 años yendo al psicólogo, porque su mente no es capaz de asimilar X cosas o X herramientas que le están dando, ¿no? En el psicólogo. Esto es un poco parecido. Al final, el adulto, yo he tenido clientes de todo tipo. Django, por ejemplo, que es uno de los más mayores que he tenido, Django es un perro, creo que son 10 años, 11 años ahora mismo. em,
con muchos problemas de gestión, pero ¿qué pasa? Que metemos más cosas, metemos dolor, metemos artrosis, metemos otra serie de cosas de adulto, ¿vale? Pero si estamos hablando de un perrete, pues el mío llegó a casa con 1 año y medio, si no me equivoco, más o menos, estimado, y ahora tiene 2. Y, jolines, yo llevo 1 año de trabajo. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, llevo 1 año muy duro, ¿eh? Porque la toca con una educadora y estamos 24/7 trabajando. Pero, joder, es 1 año que yo hoy he estado en un parque y mi perro ha ido suelto. Y mi perro ha sabido comunicarse con un perro, que cuando llegó no era factible esto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienes un perro con muchísima dolor, y me da igual que sea emocional, social o lo que sea, y tardas un poquito más. Porque a lo mejor está muy aprendido eso, pero todos los perros se pueden educar, todos. El problema es que cuando tenemos un dolor por medio, hay que trabajar también a conjunto con el veterinario, por ejemplo, para que ese perro adulto vaya un poco más rápido en la gestión emocional. Pero por supuesto que se puede todos, desde, ya te digo, desde los 3 meses, que me digo siempre, 2 meses y medio, 3 meses, hasta los últimos días de su vida. O sea, sin problema. A ver, lo primero que siempre, no siempre se puede esto, que estén el máximo tiempo posible con la madre, eso es clarísimo. No siempre se puede, porque a veces tenemos perros que vienen de la calle, de camadas indeseadas, o que la madre ha fallecido, o que X, ¿no? No vamos a decir X porque hay tantos motivos por los que puede no estar con la madre, pero siempre que se pueda, que esté con la madre, porque la madre le va a enseñar cosas de muy bebé que, que nosotros si no nos va a costar un poco más enseñarlas, que podemos, sí, por supuesto, pero nos va a costar más. Al final, ellos hablan el mismo idioma y nosotros no, entonces nosotros nos tenemos que adaptar a ese idioma. Y aparte de eso, con la madre, pues luego es una correcta socialización, que tengan experiencias positivas en el día a día y que tengan una rutina. Y calma, mucha calma, ¿vale? Sobre todo con cachorros. Muchísimas veces llega el cachorro extraestimulado, muchísimo, muchísimo. Yo que trabajo con protectora, yo siempre digo, vienen de la protectora, yo trabajo con supervivientes perrunos y muchísimos son cachorros. Vienen de la protectora, los metemos en una casa de acogida y están locos el primer día. Juguete para arriba, y esto para arriba, y esto para abajo. Y yo hago un audio. Por favor, tranquilidad. El perro tiene que aprender a estar en calma porque ya viene excitado de serie por ser cachorro. Ya tiene 250 estímulos, no le metamos 250 estímulos más. Entonces, siempre desde la calma, porque ya están hiperactivos, o sea, ya tienen ese punto de locura, ¿no? De ser cachorros y siempre tenemos que trabajar desde la calma. Entonces, una vez que tengamos la calma y las rutinas, pues ya las experiencias positivas y las socializaciones correctas. O sea, creo que es lo fundamental. O sea, si tú tienes un día malo, no vas a poder educar bien a tu perro. Al final, la energía, tus emociones, todo va a influir, todo. Y parece una tontería, pero tenemos a un tutor que ese día está mal en el trabajo y viene a casa, igual que contesta mal a alguien en casa porque no sabe gestionar bien, pues lo va a hacer mal con su perro. Y a lo mejor ese paseo se convierte en una mierda, pero no por nada, sino porque es que tienes un mal día y ese día no te apetece gestionar a ti como tutor. Entonces yo siempre digo que todos desde cerrar el trabajo, la vida diaria y estar con tu perro. Tiene que ser completamente diferente, ¿no? Al final ellos leen el lenguaje nuestro, tanto el verbal como no verbal, porque lógicamente yo puedo verbalizar, pero puedo expresar con mi cuerpo una emocionalidad o un gesto que no es, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El movimiento de los hombros nuestros, se habla mucho. Es muy importante este tipo de cosas para los perros. Y al final el tutor tiene, como decíamos al principio, tiene que ser una parte segura en el perro, tiene que darle tranquilidad, tiene que si no le aportas seguridad a tu perro y tú ves ¿no? Hay tutoras que tengo que a lo mejor tienen a su perro, son inseguras, ¿no? Ellas, son inseguros los perros y de repente tenemos al enfrente, pues el típico pitbull gigante, ¿no? Que a todos parece que nos da miedo y es como, ay, 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 y ya vas nerviosa. La interacción va a salir mal, o sea, siempre sale mal, ¿vale? Y porque pues los estigmas, ¿no? Por un poco todo, al final y todo eso nos hace que nosotros estemos mal y que lo que digo, nuestra emocionalidad sea jodida y que el perro ese paseo acabe mal. Entonces es muy, muy, muy fundamental que estén tranquilos, que yo entiendo que es difícil tener un perro con problemas y yo siempre me pongo en su piel porque lo he vivido con Andy, lo vivo con Colin y sé que es difícil y muchísimas veces tiras la toalla, muchísimos días tirar la toalla, pero como digo yo, te tomas una tila y vuelves a empezar. O sea, al final es importantísimo. Al final tenemos que, primero, soy muy pesada, pero tenemos que aprender de comunicación. Si no sabemos de comunicación de perros o con comunicación canina, tenemos que empezar por la casa, no se puede empezar por el tejado, como decíamos, ¿no? Al final hablamos idiomas diferentes y tenemos que entender su idioma y su comunicación. Entonces,
importantísimo, como les digo a todos, cuando se frustran. Ayer hice una llamada con unos tutores que van a entrar nuevos, que habían tenido una mala experiencia, que no entendían por qué hacían los ejercicios que les habían mandado en su anterior educador, y estaban súper frustrados, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, ¿no? De repente, uf, es que se te va de las manos, tío, se te va de las manos y te frustras y no puedes, entonces empiezas a querer tirar la toalla. Y yo ayer luego me hicieron un audio los chicos, ¿no? En plan de, joder, gracias porque hemos visto un poquito de luz, me decían, ¿no? Y, jolines, es que creo que cualquier educador tiene que también explicarle al tutor eh, por qué hace las cosas. Porque en algún momento no puedes estar 24/7 con ese tutor, ¿no? Entonces, ni todos los días de su vida, que más sería maravilloso, que nos forraríamos los educadores, como digo siempre. Pero lo ideal es que les enseñemos las herramientas para que luego esos tutores sigan caminando solos y que sepan por qué están haciendo cada ejercicio. Entonces, lo principal es aprender de comunicación canina y aprender a escuchar a tu perro. ¿Qué está pasando con tu perro? ¿Qué te quiere decir? Y una vez que empiezas a hacer eso, yo siempre digo que es maravilloso. Tengo tutores que vienen a paseos que hago, que tutores que no me han conocido de nada, quiero decir, que vienen a paseos y empezamos a hablar de esto y empezamos a ver, a observar, ¿no? Que es súper importante observar, y es como se van diciendo, oh, madre mía, hola, pues es que parece que los estoy leyendo. Claro, es que no hace falta que hablen los perros. Entonces, creo que es fundamental que cuando estás súper desmotivado, cuando tu perro no te hace caso, cuando crees que tiras la toalla, es importante que también se encuentren con personas adecuadas, ¿no? Porque nos podemos encontrar un educador que trabaje de unas formas que a lo mejor no nos gustan a nosotros como tutores, o que las técnicas no sean las adecuadas, y que jodamos más al perro y jodamos más al tutor. Entonces, creo que cuando pasa eso tenemos que encontrarnos también esa luz que decíamos, ¿no? Esa luz de decir, ay, es que he encontrado a la persona que creo que me puede ayudar. Si esto es como todo, ¿no? Consejos hay miles, pero si encuentras a esa persona que te da el apoyo, que te explica las cosas, que te dice cómo entender a tu perro, cómo comunicarte con tu perro, empiezas a ver un poquito de luz, de verdad. Entonces yo animo a todo el mundo que si de verdad tiene un problema con su perro y a lo mejor están con alguien, o están mirando tutoriales, que me da igual, de internet, y no les termina de convencer, que cambien, que es que hay muchísimos educadores, somos muchos y cada uno trabajamos de una manera. Entonces, que busquen a la persona correcta, a la persona con la que se sientan cómodos y que les ayude a entender a su perro. Creo que el conjunto, el palpar al perro, me encanta decir esto, pero el palpar al perro está en las sesiones, y, y poder traducir, ¿no? O interpretar al perrete con el tutor, ¿no? Para que ese tutor empiece a ver que su perro le está hablando, ¿no? Eso a mí me parece maravilloso. Yo, aparte de ser educadora canina, soy educadora infantil, o sea que me encantan los niños y los leo muy bien también, y soy intérprete de lengua de signos. Quiere decir, una persona sorda no se comunica verbalmente, una persona sorda se comunica con signos, que es lo mismo que el perro, al final. Entonces, para mí, todo lo que es una traducción, ya sea de un niño, de una persona sorda, de un perro, es lo que más disfruto, porque creo que es cuando el tutor empieza a ver lo que decimos, esa luz en el túnel de decir, ah, Dios mío, si mi perro parece que habla. Y no hace falta, de verdad. Y el palpar al perro, el decirle, mira, esto lo hace por esto te está diciendo esto, aquí se están comunicando esto, creo que es la parte que más me gusta, es la que más me motiva en el día a día. Y los tutores, que parece que no, pero yo además hablo mucho con mis tutores, eh, siempre digo que se convierten en familia, ¿no? Al final. Y, y creo que también eso es fundamental, ¿no? Que el tutor también confíe en ti y que cuando confían en ti te mola, te mola. Eso es una parte muy guay del trabajo.